Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 12. ¿Lo tienen por allí? Crónicas, cuando tengamos en pantalla, Primera de Crónicas 12. Vamos al versículo 22. Primera de Crónicas 12, 22, dice así: porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Solamente hasta allí. Quiero que diga conmigo: todos los días venía ayuda a David. Hemos escuchado hablar sobre este pasaje y fue un hecho muy conocido y muy destacado en la historia de Israel, porque David estaba llamado a ser rey, y lo que Dios había puesto en la vida de David no podía lograrlo, obviamente, David por sí solo, a pesar de que era un ungido de Dios. Pero Dios fue añadiendo gente, porque el propósito que Dios tenía a través de David era más grande que David. Dios tenía un propósito que excedía a David. Es más, David entró en los propósitos de Dios, porque Dios empezó con otro rey, Saúl. No fue quizás la primera opción. Dios tenía propósitos, y los propósitos era que toda la nación, obviamente, experimentara el bien de Dios, conociera. Todo lo que David logró, o todo lo que David pudo hacer, no fue más que expresar el deseo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios puso en el corazón de David el propósito que tenía con su pueblo, y David lo llevó adelante. Creo que el propósito más grande es que la presencia de Dios reinara en el medio de todo Israel, y todo Israel sea bendecido por la presencia de Dios. Todo eso vino. Ahora, Dios equipó a David de un ejército. Le empezó a formar un ejército. Le fue formando un ejército con el pasar del tiempo. Algunos creen que fueron varios años, algunos dicen más de 10 años, que Saúl persiguió a David. Y en ese tiempo Dios fue añadiendo gente a David para ir formando un ejército. Y ese no era ejército de David en sí, era ejército de Dios. Aunque se podía llamar el ejército de David, era el ejército de Dios, porque ellos estaban cumpliendo propósitos de Dios. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo, va a ver características de este ejército, que yo no quiero ponerme sobre cada una, sino quiero resaltar o agrupar, por así decirle, algunas características que este ejército tenía, este ejército de Dios. Una de esas características era que eran hombres esforzados y valientes, hombres de guerra, dice literalmente la palabra, muy valientes. Eran hombres que tenían un espíritu de valor y de guerra. Ellos eran esforzados. Era un pueblo o era un ejército que lo que consiguió, no le consiguió porque les cayó servido, no lo consiguieron porque estaba al alcance de la mano allí. Ellos tuvieron que esforzarse, tuvieron que pelear, tuvieron que poner en riesgo sus vidas, su destino. Por eso eran valientes. Y usted ha escuchado, los que tienen más años, las historias de los valientes de David, de cómo ellos conquistaron las cosas que lograron, las hazañas que hicieron. ¿Por qué? Porque eran hombres esforzados y valientes. Eran hombres que estaban dispuestos a ir a la guerra. Eran hombres que estaban dispuestos a redoblar sus esfuerzos. Allí en Siclag, cuando David estaba en tierra de los filisteos, hay un acontecimiento donde ellos salen 3 días ahí a hacer las cosas que hacían habitualmente como ejército de David, ¿no? Era un grupo, no sé si decir casi de forajidos en ese momento,
pero era un grupo de gente que saqueaba a los filisteos, estaban peleando su guerra. Y cuando vuelven después de 3 días, ellos ven que todo el campamento había sido saqueado, que las mujeres habían sido llevadas, los hijos, el ganado. Y allí lloraron hasta que no tuvieron fuerzas para llorar. Pero de allí se levantaron y fueron tras el enemigo y lo recuperaron todo. Gente esforzada. No era gente cualquiera. Eran esforzados, eran valientes. Eran gente, la Biblia dice, sin doblez de corazón. Eran hombres con un corazón sencillo, pero hay una traducción que dice, o un comentario, pero completo. Eran hombres de devoción, eran hombres fieles en su corazón, en sus sentimientos. Su fidelidad no era una fidelidad externa, su fidelidad no era una fidelidad de labios para afuera, su fidelidad nacía de su corazón. Ellos tenían un corazón determinado, decidido. Ellos estaban listos para lo que venía. Ellos estaban, como nosotros decimos, jugados con lo que venían. A veces nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y yo lo he visto en tantos y quizás hasta nos ha pasado a nosotros también. Cuando cantamos y decimos, Señor, hasta el final del camino. Pero a veces parece que el camino es corto. Porque viene algún problema, alguna dificultad o algo y ya no tenemos la misma determinación. A veces agarramos y decimos, Señor, venga lo que venga. Y pasamos el primer venga y el segundo ya cambian las decisiones, ya cambian las opiniones. Y a veces no tenemos esa, pero esta era gente de un corazón fiel. Ellos eran fieles a Dios, eran fieles al propósito de Dios, eran fieles a su rey. Ellos eran gente que se había determinado en su corazón. Eran gente humilde, sencilla, pero sin doblez de corazón. No había intenciones ocultas. No había planes ocultos. Ellos estaban decididos. Ellos tenían ese corazón para Dios. No solamente eran gente esforzada, valiente, sin doblez de corazón, sino que eran hombres diestros para la guerra. Ellos estaban preparados para la guerra. Ellos habían sido adiestrados, preparados. Era gente que había sido formada, quizás no en un ejército. Quizás la escuela de ellos no fue el ejército de una compañía. Quizás a través de la vida ellos se fueron haciendo guerreros. A través de la vida se fueron forjando, se fueron haciendo hombres y mujeres de guerra, familias de guerra, personas de guerra. Porque ellos estaban con todas sus familias allí. Y si bien los hombres salían a la guerra, pero las mujeres quedaban con sus actividades. Era gente acostumbrada a la guerra. Muchos de ellos tal vez en el ejército de Saúl, otros en el ejército de los enemigos, otros tal vez en la propia vida. Porque cuando fueron a la cueva de Adulán, llegaron a David los afligidos, los angustiados, los amargados. Gente que tal vez su propia vida lo formó para la guerra. Quizás no estaban formados, como dije, todos no tenían un entrenamiento militar de aquel tiempo, pero era gente de guerra, era gente diestra. Ellos sabían cómo moverse, ellos conocían los tiempos de Dios y sabían cómo moverse en cada tiempo. ¿Sabes? Cuando alguien sabe cómo moverse en los diferentes tiempos, es porque está enseñado, es porque aprendió. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo sé tener abundancia como tener escasez. Él decía, en todo y por todo estoy enseñado. No era un hombre que había aprendido a los pies de Gamaliel a moverse en esos tiempos. Era un hombre que había pasado por esas circunstancias y las circunstancias lo habían formado. Y él sabía cómo moverse, él sabía cómo conducirse en esos tiempos. Él sabía porque había pasado por esas cosas. Él sabía cómo enfrentar determinadas circunstancias. Recién aquí una joven compartía su testimonio y dice, yo no tengo temor en decirlo. Yo necesitaba sentir dolor en el cuerpo. Yo tuve intentos de esto. Cuando vayamos a la guerra y vos estés delante de gente que te diga, me está pasando esto, vos le vas a decir, yo sé porque yo estuve ahí. Yo sé cómo es. Yo te puedo hablar de un Dios que te saca de allí. Porque fueron formados para la guerra.
Quizás no se dieron cuenta, pero las adversidades, las luchas, los problemas, las dificultades te van formando para la guerra, sobre todo cuando te dejas formar. Y con la consolación que fuiste consolado, vas a consolar a otros. Con la libertad que fuiste libre, vas a ayudar a otros a ser libre. Vos le vas a poder decir a otros: yo sé lo que estás viviendo. Yo siempre me acuerdo de un hecho cuando una mujer vino en Leones y me compartió sobre su problema, sobre un tumor en la cabeza. Que gracias a Dios, Dios puso su mano y eso se achicó, quedó ahí hasta el día de hoy. No tiene ni lo va a tener nunca los problemas. Pero cuando vino, dijo, me empecé a hablar con ella y le digo: quizás vos estás pensando esto, usted está pensando esto, está viviendo esto, está pasando lo otro. Y la persona me miró y me dijo: pastor, ¿cómo sabe usted todo eso? Quizás había pensado que Dios me estaba revelando. Y yo le dije: porque yo estuve ahí. Yo sé lo que se pasa, yo sé lo que se siente. Yo sé cómo el diablo viene. Diestros para la guerra. Gente que sabía usar las armas de Dios, no las armas de la guerra solamente. David ganó más batallas en su intimidad con Dios, en su llanto delante de Dios, clamando, orando y dejándonos salmos de testimonio, que con todas las espadas que podía haber tenido. Diestros para la guerra. Gente que aprendió, gente que se fue formando. La vida, las dificultades que enfrentaron, las cosas que aprendieron. Ahora, lo que me llama la atención también de este ejército es que este ejército tenía un propósito, y era pelear las batallas de Dios. Ellos no peleaban sus propias batallas. En aquel momento David representaba el hombre de Dios. David representaba el hombre que Dios había escogido para sentarse en el trono de Israel. Y ellos lo que hacían es seguir a ese hombre y pelear las batallas que eran de Dios para llevar a ese hombre al reino. Ellos no peleaban batallas personales. Ellos no estaban diciendo: no, a mí me gustaría ir para allá. El otro: no, ¿por qué no vamos para aquella aldea? Y el otro: no, ¿por qué no hacemos esto, lo otro? No había batallas personales. No las tenían. Esta era gente que peleaba las batallas de Dios. Ellos estaban compenetrados. Dice la Biblia que su propósito era hacerlo rey a David, porque ellos habían escuchado que Dios lo había ungido para ser el rey de Israel. Y cada batalla que ellos peleaban tenía un propósito: cumplir el plan de Dios para Israel. Ese era el propósito del ejército de David. Era el propósito de Dios. ¿Sabe qué era lo bueno de esto? Que ellos eran muy bendecidos, porque de cada batalla se llevaban los despojos. Cada batalla que ellos libraban, quedaban despojos para ellos. Esos despojos no eran sobras, eran bendiciones. Cuando en Ciclad le robaron todo, como dije recién, ellos fueron, los persiguieron, lo alcanzaron, recuperaron todo, y no solo recuperaron lo de ellos, sino que se trajeron un botín tan grande que la gente aclamaba y gritaba y decía: el botín de David. Hubo fama, hubo renombre, ellos fueron prosperados, ellos eran bendecidos, porque cada batalla de Dios que peleaban incluía una bendición para ellos. ¿Sabes? Yo veo que la historia no ha cambiado. Y yo le decía: Señor, yo quiero una palabra para el pueblo. Yo no sé, dame una promesa, dame algo. Yo lo que sentí, que no vengo a darte una promesa. Vengo a terminar estos días, no de terminarlos, esta etapa de búsqueda. Pero yo vengo a decirte lo que Dios puso en mi corazón. Yo siento en mi corazón, y yo lo sé, que Dios en este tiempo está levantando un ejército. Lo creo con todo mi corazón. Y no es solamente aquí. Dios está levantando un ejército. Después que estaba con esto, Dios me trajo a la visión, a la mente, la visión de Tommy Hills. Cuando él ve un gigante dormido que ocupa toda la tierra, y él ve que ese gigante se quiere levantar, y cada vez que se quiere levantar,
Él ve seres negros que salen de alrededor de ese gigante, pero se quiere levantar y vuelve a caer. Y los seres negros vuelven a él, esos seres oscuros. Y así sucede un par de veces hasta que ese gigante se termina levantando. Y cuando ese gigante se pone en pie, que Dios le revela a Tommy Hibbs, esa es la iglesia del último tiempo, él ve como que ese gigante se empieza a diluir, a desarmar, y se hacen cantidad infinita de gente. Dice, yo veía hombres de todas las nacionalidades, de todas las clases sociales. Yo veía hombres de todas las ocupaciones. Veía ancianos, veía niños, veía todo. Yo los veía y iban por toda la tierra. Y era un ejército de Dios. Y Dios le mostraba a él, ese es el último gran avivamiento que se va a soltar. Yo vengo a decirte, iglesia, Dios está formando su ejército. Dios está levantando un ejército, porque Dios tiene planes para esta hora y para este tiempo. Dios está levantando un ejército. Yo quiero que me ayudes, decirle que está a tu lado, Dios está levantando un ejército. Porque a esto le falta entusiasmo. Dios me está levantando un ejército. Vamos a decirle, Dios está levantando un ejército. Bien, todavía no estamos convencidos. Parate, palmea a alguien, hace algo y decirle, Dios está levantando un ejército. Hay un ejército que se está levantando. Dios está levantando un ejército. Es un ejército del cielo. Es lo que Dios está levantando. Es un ejército. Y me gustan cosas de este ejército, porque este ejército fue siendo formado. No lo reunió un día y ya está. David los fue recibiendo, se fueron añadiendo y fueron siendo formados al lado de David. Porque muchos de ellos llegaron al ejército no como soldados, no como hombres de guerra. Llegaron enlutados, llegaron afligidos, llegaron endeudados. Muchos llegaron así, muchos. Pero Dios los fue formando. Lo segundo que veo, que muchos, cuando empecé a mirar, muchos llegaron en esa condición, pero otros muchos venían de ejércitos enemigos, de tierras enemigas. Y ya no podían, ellos eran del enemigo, pero venían a David. Y David los recibió y los hizo parte de su ejército. Era gente que había estado peleando para el bando contrario. Acá hay algunos que peleaban para el bando contrario, ¿no? Que desparramaban. Yo no sé levantar la mano, pero muchos peleamos para el bando contrario. Pero Dios los trajo y los puso en el ejército de Dios. Y quizás alguno dice, che, pero aquel no es de los contrarios. Aquel no es el que andaba con los filisteos o con la filistea. Y era parte del ejército, porque Dios los trajo. Otros eran de la tribu de Benjamín, venían del ejército de Saúl. Saúl era el rey. Algunos podían decir, pero ¿qué hace ese? Como Amasías, cuando viene a David y le dice, por ti o qué contigo, David. Y David lo pone como un general, era del bando de Saúl. Él tenía ese hombre y todos los que venían de las tribus de Benjamín se unieron a David en Siclag. Y sabes una cosa, esa era gente que tenía más ventaja quedándose con Saúl que estando con David. Esa es gente que renunció a cosas. Esa es gente que perdió cosas de este mundo, de esta vida, que estuvo dispuesto a perder tal vez posición, riquezas, honores, vaya a saber cuántas cosas, por ir detrás de David. Dejaron a Saúl, que era el rey, y se fueron detrás de un fugitivo que supuestamente estaba ungido para ser rey. Pero lo dejaron y fueron detrás de él.
Y lo siguieron. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que esta gente era atraída por el Espíritu. Ellos no venían porque escucharon una publicidad. No venían porque era la moda. Ellos eran traídos por el Espíritu. El Espíritu los traía. El Espíritu los llevaba a David. Dice aquí, Dios añadía cada día a David. Los añadía. Ellos venían de un lado, del otro. Venía ayuda a David. Este era del bando contrario, pero viene. Este era de Saúl, pero viene. Este está enlutado, aquel el amargado, aquel el afligido, pero viene. Y se juntan a David y vienen a David. Y yo me imagino, si usted le pregunta, ¿qué haces aquí en el ejército de David? ¿Por qué te unís a David? Muchos se unieron a David cuando era perseguido por Saúl. Otros se unieron cuando era el fugitivo. Otros se unieron cuando estaba desterrado en la tierra de los filisteos. Y si vos les preguntás, ¿por qué venís a David? Un enlutado, un amargado, un afligido. ¿Qué haces con David? Es un desterrado, vive en una cueva. ¿Te vas a meter en una cueva con él? Yo creo que esa gente ha dicho porque creemos en lo que Dios va a hacer. Y si le preguntás a los de Saúl, ¿qué haces con David? Es un fugitivo, está entre los filisteos. ¿Por qué te vas a David? ¿Por qué no te quedás con Saúl ahí donde estás? Ellos te dirían, porque creemos en lo que Dios va a hacer con esto. Ese dijo a Amasías, yo creo, David, por ti y contigo, David. Yo creo en lo que Dios va a hacer en ti. Y si les preguntás a los del bando contrario, a los enemigos, ¿por qué van el ejército de David? Porque sabemos que Dios va a hacer algo grande con David. Porque creemos, porque sabemos. Y yo te digo, iglesia, en este tiempo Dios está llamando a su ejército. Y si estás aquí es porque el Espíritu Santo te está trayendo. Espere un poquitito, por favor. Si estás aquí es porque el Espíritu Santo te está trayendo. Y si alguien te preguntaría, ¿qué haces adentro de la iglesia? ¿Por qué dejaste las ganancias de antes? ¿Por qué te cambiaste de equipo? ¿Qué estás haciendo en medio de esos locos? Algunos de ustedes van a decir, porque yo siento que algo Dios va a hacer en este tiempo. Yo lo siento en mi corazón. Lo siento, y yo sé que entre ustedes hay de esos. Gente que dice, yo estoy enlutado, yo estoy amargado, yo estoy afligido, yo no sé qué hago aquí en la iglesia, no sé qué hago en medio de estos locos, pero yo sé que algo Dios va a hacer. Ahora, esta gente tenía una última particularidad, y era que no tenían dónde ir. No tenían dónde ir. ¿Cómo hacían los de Saúl para volver a Saúl? Los iban a matar. ¿Cómo hacían los enemigos para volver a los ejércitos anteriores? Los iban a matar. ¿Cómo hacían los enlutados, los afligidos, los amargados para volver a lo de antes? Preferían morir. Esta era gente que no tenía dónde ir. Y esta era gente que decía, o David es rey o morimos todos. Ellos no tenían marcha atrás. O Dios cumple los propósitos de Dios en David, o estamos liquidados. Iglesia, Dios está llamando a gente, pero Él está buscando gente que no tiene marcha atrás. Gente que dice, o Dios cumple sus propósitos en mi vida, o muero en el intento. Gente que diga, yo ya no tengo más dónde ir. Yo no puedo volver al mundo. Yo no puedo volver al ejército enemigo. Yo no puedo volver al otro lugar. Yo renuncio a todo eso. Yo no quiero ser un amargado, un afligido, un enlutado nunca más. Yo quiero marchar por los planes de Dios. Y cuando hay gente determinada, cuando hay gente decidida, cuando hay gente que dice, para mí no hay marcha atrás, esa es la gente que Dios va a usar para grandes cosas. Gente que no tiene que perder. El otro día, solo digo esto,
dije, si sale tal cosa, vamos a sembrar esto a alguien. Y le dije, ¿están dispuestos? Y una persona dijo, nunca tuvimos nada. ¿Qué problema hay? Si nunca tuvimos nada. Y lo que tenemos Dios nos lo dio. Y nos lo puede volver a dar. Esa gente es la gente que conquista. El que está calculando, el que está sacando cuentas, el que está mirando si le conviene, no le conviene. Ese en el ejército de David no tenía parte, te lo aseguro. No porque lo desechaban, porque los tiempos ameritaban otras cosas. Y hoy los tiempos ameritan gente decidida. Hoy los tiempos ameritan gente determinada. Gente que diga, yo no tengo dónde volver atrás. Yo no tengo dónde volver atrás. ¿Sabes una cosa? Yo lo hemos dicho con la pastora mucho tiempo, esto, así que lo voy a decir. Algunos lo van a escuchar por primera vez, pero nuestro primer año de matrimonio fue muy difícil. Nuestro noviazgo fue perfecto. No teníamos un sí, un no, pero el primer año fue difícil. Quizás no digo crianzas, pero muy jovencitos, inexpertos. Fue un primer año difícil. Y hasta llegamos en ese primer año a pensar en separarnos. Pero un día nos sentamos y dijimos, vamos a tomar una decisión. Pase lo que pase, no nos vamos a separar. Lo que pase, no nos vamos a separar. Cuando tomamos la decisión, las cosas empezaron a cambiar. Y cosas se empezaron a arreglar. Y Dios empezó a traer tiempos nuevos. Una decisión a veces cambia tu vida. Lo que a veces Dios está esperando es una decisión. Dios va a levantar un ejército. Dios te está llamando. Pero mientras hayas otras opciones, hay cosas que van a estar frenadas. Pero cuando vos decís, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, Señor, yo voy a ser parte de ese ejército, porque en mi interior algo me dice que algo va a suceder. En mi interior algo me anuncia que Dios tiene cosas grandes. Yo quiero ser parte de ese ejército. Yo quiero avanzar. Yo vine a decirte, iglesia, Dios está formando su ejército. Y si tú quieres ser parte de ese ejército con esta decisión, ahora sí ven a ese altar.